Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un problema de circuitos eléctricos trifásicos. ¿Qué nos dice el problema? Un sistema balanceado con una carga conectada en delta tiene impedancia de 9 más 12 J, siendo el voltaje de línea de 380 voltios. Calcule la corriente de línea y de fase. Suponga que el voltaje B es igual a 380, 0 grados, polar, ¿no? En voltaje. ¿Listo? Planteemos el problema. Bueno chicos, antes de comenzar con este tipo de problemas, quiero darles unos ciertos conceptos del por qué se estudia los sistemas trifásicos o los circuitos trifásicos. No, de repente les puedo ayudar. Por ejemplo, una característica es que las máquinas eléctricas son más económicas si son trifásicos. Es muy importante eso. Otra sería que los motores trifásicos tienen un funcionamiento superior a los monofásicos. Y por último, que les puedo mencionar es que la potencia transmitida por un sistema trifásico es mucho más estable y eficiente. Y ustedes dirán, pero ¿dónde podemos ver esos sistemas trifásicos? Fácil, ustedes lo pueden ver en los postes. Y de esa manera también se transmite la energía, ¿no? Ustedes usualmente han visto usualmente se ven tres cables, ¿está bien? En los postes. ¿Y cuáles son esos tres cables? Por así decirlo, A, B y C. Hay distintas formas, en distintos problemas se interpretan. También ponen a veces R, S, T, por ejemplo, ¿no? Pero en este problema están trabajando con el ABC. ¿Está bien? Eso ya depende del libro, del problema, o hasta también cuando ya estés trabajando, de la forma como lo vean, ¿no? Ya eso depende. Pero ustedes tienen que saber que son los tres principales. No quiero andar mucho en eso, pero es bueno que lo tengan de referencia. Por ende, nosotros nos están diciendo acá hay un A, un B y un C. Ahora, pero ¿cómo se le llama cuando tú trabajas de esta manera? O sea, en esta recta. Se le llama voltajes de línea. ¿Está bien? Y los voltajes de línea que miden. Voltaje de línea mide la diferencia de voltajes entre los dos puntos. En este caso, por ejemplo, se le llama voltaje de línea ¿a quién? Al voltaje AB, ¿no? La diferencia entre el voltaje del punto A hacia el punto B. O también al voltaje BC o al voltaje AC. Listo, ya definí mi voltaje de línea. Ahora, el voltaje de fase. ¿Cuál es el voltaje de fase? El voltaje de fase es aquel que tiene un punto N. ¿Está bien? Pero en este caso, en un delta no existe. ¿Y en dónde existe? Existe en los Y. ¿Está bien? O también conocidos como... Se le conoce como estrella, ¿no es así? Ahora, pero tengamos en cuenta algo, chicos. Ustedes, cuando estén en sistemas trifásicos, nunca trabajen su problema en delta, ¿está bien? Lo preferible es trabajarlo en ¿qué? En estrella. Y ustedes, como ya han aprendido en circuitos eléctricos ya desde un comienzo, ¿cómo se transforma delta a estrella? Fácil, se multiplica los dos. Por ejemplo, si yo quiero hallar el que está acá, se multiplican los dos entre la suma de los tres, ¿no? Pero como son iguales, hay una propiedad en este caso. Y tiene un nombre también cuando son iguales. Se le llama sistema balanceado. Cuando ustedes tengan un sistema trifásico de esta forma, se le llama sistema balanceado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son iguales las impedancias. Listo. Entonces, como son iguales los tres, si yo quiero convertirlo a estrella, simplemente se divide él entre 3. Por ende, 9 más 12J entre 3, 3 más 4J. Listo. Entonces, ¿yo qué digo? Esta es la transformación de delta a estrella. Siempre trabajenlo de esta forma, ¿está bien? Es lo más óptimo. Ahora, acá es donde ustedes pueden darse cuenta de que existe un voltaje de fase. El voltaje de fase justo es este punto, miren. Este es el punto N. El voltaje de fase se le llama al voltaje A, N. Al voltaje B, N. Al voltaje C, N. ¿Está bien? Eso se llama voltaje de fase. Ahora, en el problema nos están dando un dato. Nos están diciendo que el voltaje AB es de 380 y 0 grados voltios. ¿No es así? Ahora, lo siguiente que tú tienes que plantearte es, pero este voltaje AB, ¿qué es? Es un voltaje de línea, nos están especificando desde línea, entonces es voltaje AB. Pero yo les dije que tienen que trabajar con estrella, entonces tienes que pasarlo a voltaje de fase. ¿Y cómo tú pasas un voltaje de línea a un voltaje de fase? Fácil. Si tú tienes el AB, lo puedes transformar en un voltaje de fase. ¿De cómo? Siendo el voltaje A, voltaje AN. ¿Está bien? Y simplemente tú ¿qué haces? Lo divides entre raíz de 3 y le restas 30 grados. Listo. Ahora, y tú dirás, pero ¿y el voltaje BC? ¿Cómo yo lo transformo? El voltaje BC se transforma a BN y el voltaje AC se transforma a AN, ¿no? No, o CN en este caso, ¿no? Cuando tú dices voltaje AC o CA en este caso sería C, voltaje CN. Ahora, recordar también, que eso ya después lo vamos a ver en otro problema, en el siguiente problema, que cada uno tiene un desfasaje, ¿está bien? Entonces,
Por ejemplo, el desfasaje de BC, ¿cuánto va a ser? Va a ser, voltaje BC es igual a 380 menos 120 grados voltios. Voltaje AC va a ser 380 120 grados voltios, ¿está bien? Y de la misma forma se divide entre raíz de 3 y se resta menos 30. Eso lo vamos a ver después. Ahora, en este caso nos están pidiendo la intensidad, ¿no es así? La intensidad de corriente. Entonces nos están pidiendo la de línea y la de fase. Entonces, ¿cómo se hace? Fácil. Tú simplemente dices, ya tengo el voltaje AN. Entonces yo digo, voltaje AN, si yo quiero ya la intensidad que fluye por acá, entonces yo qué voy a decir. Bueno chicos, entonces como les venía diciendo, este va a ser la intensidad. ¿Qué sería? Por ejemplo, el AN, ¿qué sería? Intensidad de línea, ¿no? O de fase. De fase sería claramente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en AN, que vendría a ser voltaje de fase. Si estás trabajando en voltaje de fase, estás en intensidad de fase. Entonces hay que reconocer eso. Ahora, pues ustedes dirán, pero ¿y cómo es la intensidad de línea? Así, de esta forma. Cuando estamos en delta, identificamos que hay una intensidad de línea, ¿está bien? Esa es la forma, pero no se trabaja de esta forma usualmente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar acá, ¿no? Como le dije, siempre trabajen en estrella. Simplemente tú dices, ¿cómo es la intensidad de AN? Fácil, diferencia de potencial, que sería voltaje AN entre la impedancia. Listo, voltaje AN entre la impedancia, que sería 3 más J, 4. Lo transformé en grados y le hago la división y me sale que la intensidad de AN, ¿cuánto es igual? 43,878 en menos 83 grados polar. ¿No es así? Esa sería mi intensidad en amperios. Ahora, pero cuando ustedes les piden la intensidad de fase, ustedes solo enfóquense en quién, en esto de acá. ¿Por qué? Porque ustedes no le están pidiendo la intensidad de fase de cada uno de ellos, sino le están pidiendo la intensidad de fase general o la intensidad de línea general. ¿Y cuál sería el general? El que le sale acá, en este de acá. Si les pide la intensidad en cada una de las impedancias, ahí ya estaría cambiando. Eso lo voy a explicar luego para cada uno. Ahora, entonces yo digo, la intensidad de fase, ¿cuánto va a ser? 43,878. Y si quiero hallar la intensidad de línea, simplemente tú lo multiplicas esta expresión por raíz de 3. ¿Cuánto sale? 76 amperios. Entonces esa sería la respuesta, chicos. La intensidad de fase sería eso y la intensidad de línea sería el otro valor. Eso sería todo. Ahora, es muy importante que tengan los conceptos claros y también de transformaciones. ¿Por qué? Porque más adelante ustedes no pueden confundirse